Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dicen muchas cosas que otros callan. Y hoy en nuestro programa continuamos con el análisis de la perspectiva a nivel internacional, en este caso de los conflictos. ¿Cómo va a evolucionar el conflicto a futuro? La gran preocupación de quizá la gran parte de la sociedad y de la humanidad. ¿Cómo va transmutándose esto que era hace 5.000 años de una manera y hoy va a ser de otra? De pronto de los ejércitos, en el mejor estilo de Clausewitz, trotando por las llanuras y con cargas de caballería, pasamos a la tecnología, y la tecnología nos va llevando a la cibernética, y la cibernética nos lleva a la inteligencia artificial, y entramos en el ciberespacio, y entramos en teatros de operaciones exóticos, desconocidos para la mayoría, que hoy vamos a tratar en profundidad. ¿Por qué digo en profundidad? Porque contamos con un experto para eso. Una vez más nos visita, en este caso en forma virtual, el brigadier Alejandro Moresi, que es brigadiero mayor de la Fuerza Aérea Argentina, en retiro, que es además un docente académico de prestigio, y él luego nos va a detallar sus actividades en distintas universidades, piloto militar, piloto de combate de la Fuerza Aérea, y por supuesto con una vasta experiencia en estos temas del nuevo escenario del futuro conflicto. Brigadier, bienvenido una vez más a Seguridad y Sociedad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por permitirme este espacio. Y bueno, mi actividad actualmente, después de mi retiro como comandante aeroespacial en la República Argentina, me he dedicado a la docencia y la verdad que creo que es una forma de dar a los más jóvenes un poco los conocimientos que el país nos ha dado a nosotros y transmitirlo. Y dentro de esto tenemos una organización. Yo estoy como director de la maestría de estrategia militar en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y también tengo una maestría en administración pública en la Universidad de Maimónides, pero dentro de la escuela, dentro de lo que es la Universidad de la Defensa Nacional, tengo un observatorio del ciberespacio, el Observatorio Argentino del Ciberespacio, que creemos que es un medio casualmente para llevar a conocimiento de la sociedad todas las cuestiones sobre, bueno, en principio la ciberconfianza, ¿no?, que es algo que la sociedad necesita, pero también sobre el ciberdelito, ciberforencia, ciberseguridad, y tocamos los temas también de ciberguerra, todas las cuestiones relacionadas con este nuevo ambiente, el cual es un ambiente que de alguna manera tenemos que tener ciertos cuidados, como comentábamos la vez pasada. Nosotros cuando empezamos a caminar o a movernos en la tierra tenemos todo un aprendizaje sobre con quién debemos hablar, cómo debemos movernos, tenemos nuestros padres que nos aconsejan con quién tener relaciones y con quién no. Cuando vamos al agua aprendemos a nadar, aprendemos los peligros que conlleva y las cosas buenas también que tiene el agua. Bueno, en el caso de nosotros los aviadores nos piden un montón de certificaciones y pruebas para dejarnos realmente por primera vez acceder al aire, ni que hablar aquellos que van al espacio. Sin embargo, en un ambiente totalmente nuevo, creado por nosotros mismos, como es el ciberespacio, lisa y llanamente le estamos dando un celular a un niñito, a lo mejor de 2 o 3 años, y no estamos advirtiendo de que ese ambiente también es un ambiente que tiene infinidad de cosas que son muy buenas y excelentes para la humanidad. Pero este concepto de los orientales del yin y el yang existe y también hay muchas cosas malas. O sea, esta promesa de la globalización de los años 80 fue una promesa muy fuerte de un mundo prácticamente perfecto, y bueno, nosotros vemos que la globalización también ha traído unas miserias realmente importantes, y en el peso hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. El problema con esto pasa un poquito porque estamos en una nueva promesa, que es la de la gran revolución tecnológica con la inteligencia artificial, la computación cuántica y la robótica. ¿Sí? Hay una promesa que se llama singularidad. Esta singularidad, y ahora sí
un poco concretando lo que usted decía, es cómo vamos a ver la perspectiva, cómo va a llegar al 2050. Bueno, la singularidad, teóricamente, por lo que dice la Singularity University, estaríamos en el 2050 con una inteligencia artificial equivalente a los seres humanos. O sea que lo que hoy es Alexa, ese aparatito que nos ayuda a algunos en casa, estaría prácticamente ocupando el lugar de la señora de la casa o del señor de la casa, con un registro prácticamente de todo lo que hacemos en nuestras vidas, lo cual es muy bueno porque haría de médico, habría de ingeniero, nos asesoraría, nos organizaría la vida, pero bueno, esto también tiene algunos pequeños inconvenientes que son esos que se denominan, y casualmente hoy estábamos hablando de eso con algunas personas, esta dicotomía entre la libertad y la soberanía, ¿no? O sea, este ciberespacio es un tema que lo podemos controlar, no lo podemos controlar. Esta inteligencia artificial es demasiado invasiva en nuestras vidas, ¿hasta qué punto? Bueno, estas son algunas de las preguntas que a veces nos hacemos. Sí, adelante. Justamente, haciendo un time lapse y retrocediendo en el tiempo, a mí me encantaría que le pudiésemos brevemente explicar a la audiencia cómo es que llegamos a este punto, ¿no? ¿Cómo es que saltamos desde los ejércitos de pica y lanza a llegar a este momento en donde, al decir de Sun Tzu en El arte de la guerra, en este momento el no combatir forma parte de la mejor estrategia de pronto? ¿Cómo es que se llegó básicamente a este punto desde Westfalia hacia atrás y desde Westfalia hacia adelante, ¿no? Bueno, la verdad es que nos podemos remontar a 5 o 10 mil años. La historia de la humanidad también es la historia de sus conflictos. Esto es una realidad porque esos conflictos tuvieron siempre un efecto sinérgico en la producción también de conocimiento y de nuevas tecnologías. Pero podemos tomar, si queremos, desde los 10.000 antes de Cristo, incluso hasta la Revolución Francesa, ¿sí? Una idea de cómo la sociedad se movía en 3 niveles, o sea, era una sociedad totalmente teocéntrica, donde Dios era el centro de todas las cosas y todos, no estoy hablando de un Dios cristiano, sino de una deidad, ¿sí? Que era el centro de la actividad humana. Esto lo mostraban los egipcios, lo mostraron los chinos, o sea, en todas las civilizaciones este sentido de trascendencia se hacía de esta manera. Todo lo que hacía al ejercicio del conocimiento, bueno, podemos citarnos en el siglo V antes de Cristo, con Sócrates, con su famosa frase, el hombre es un ser racional, una frase que lamentablemente se nos está volviendo un poco encima, lo vamos a hablar en unos minutos. Y por otro lado, en lo que hacía al concepto de la guerra, y aquí hay una cuestión interesante, la guerra en su naturaleza jamás ha cambiado. Del 10.000 antes de Cristo y hasta la actualidad, la naturaleza de la guerra es dominar la voluntad del adversario. ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado las formas de la guerra. Entonces, en esas formas, hasta prácticamente la actualidad, y todavía en la actualidad sigue siendo un elemento en uso, es la fuerza cinética, la fuerza de las armas, la que se utilizó para imponer la voluntad. Acá hay un cambio grande con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con todas sus ideas libertarias, ¿sí? De alguna manera produce una crisis que lleva 200 o 300 años y que realmente Kant, cuando dice que Dios ha muerto, declara, digamos, formalmente la Revolución Francesa, porque lo sacamos a Dios de ese centro de la vida humana y estamos poniéndolo al hombre. Sacamos a esa familia grande, como describe Toffler, esa familia muy grande, con abuelos y tíos y todo, para poder trabajar en el campo, y creamos la familia nuclear con la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Industrial, perdón. O sea, estamos viendo, ¿sí?, cómo esa Revolución Francesa cambia el mundo y finalmente, dentro de lo que es la patria que se conocía antiguamente, o el Estado, pasa a ser ahora un Estado tipo república, un Estado ya mucho más organizado y más orientado hacia ese nuevo centro de todas las actividades que es el hombre. Aquí hay varias cosas. Actualmente estamos en esta posición. Lo que pasa es que, siguiendo un poco la teoría de Kant y ese superhombre, ese hombre siguió evolucionando
y creó algo muy interesante que se llama la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es parte de un elemento que también crea el hombre, que es el ciberespacio, este conjunto de computadoras, cables, sistemas y personas, software, hardware, firmware, que de alguna manera conforman un nuevo ambiente de vida. Un nuevo ambiente de vida que tiene características muy particulares. La primera de todas es que es un ambiente que nos llama poderosamente a vivir en él. ¿Por qué? Porque es un ambiente que carece de rozamientos. En el ciberespacio nadie nos va ni a chocar, ni nos va a golpear, y ese temor humano al dolor, que lo tenemos todos, ¿sí? El ciberespacio nos lo evita. Pero hay algo mejor todavía. El ciberespacio nos da la oportunidad de ser lo que realmente queremos ser. Todos nos miramos al espejo y no nos gusta o la cara, o el bigote, o alguna cosa que... Bueno, en el ciberespacio todo eso lo podemos realizar. En el ciberespacio, gente que tiene algunas dificultades físicas, ¿sí? En el ciberespacio puede ser una persona o puede ser uno de los grandes gamers. Hoy por hoy el ciberespacio está... el deporte ha llegado al ciberespacio, todas las actividades humanas. Y también, junto con todas esas actividades humanas, han llegado, bueno, una serie de peligros. Uno de ellos es que, por ejemplo, hoy por hoy no tenemos privacidad. El ciberespacio nos ha quitado completamente la privacidad. Bueno, pero fundamentalmente también ha cambiado el concepto de la guerra. ¿Por qué? Porque, como decía Sun Tzu, el máximo arte de la guerra es ganarla sin combatir. Pero ganar la guerra significa ganar la voluntad del otro. Hay un filósofo muy interesante, se llama Han, que habla casualmente sobre el ejercicio del poder. ¿Y qué es lo que él dice? La maximización del ejercicio del poder es que los demás hagan lo que yo quiero por la voluntad de ellos. Y el acto punitivo, ¿dónde queda? No, el acto punitivo queda por detrás, realmente es el último recurso. Bueno, esto entró en la guerra. Las actuales guerras están empezando a funcionar así. Lo que pasa es que las actuales guerras, que las denominamos guerras híbridas, tienen una característica muy particular. Usan el ciberespacio, usan el crimen organizado, usan las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, y acá viene la contestación a Westfalia. El que está entrando en crisis es el Estado westfaliano de 1648, que había definido básicamente tres grandes pilares. Por un lado el príncipe o la política, por otro lado el ejército o las Fuerzas Armadas hoy por hoy, y por otro lado el pueblo, que hoy por hoy es la sociedad. El príncipe decía qué había que hacer, las Fuerzas Armadas lo ejecutaban y el pueblo lo pagaba, y así las cosas todas muy bien, hasta que por la época de los años del siglo XIX ya, von Moltke empieza a elucubrar el sistema de los estados mayores, también la política de las relaciones internacionales realistas ve en el ejercicio del poder todas las soluciones para el Estado, y esto ha hecho que, de alguna manera, ese pilar de las Fuerzas Armadas tenga una influencia muy grande sobre la política, y durante muchos años esto no es que se vio en un país, en casi todos los países hemos visto este tipo de influencias. De hecho, que la Argentina misma, en su momento, sin ser un Estado guarnición, más allá de las cuestiones políticas de turno, ¿sí? Preveía en todas sus industrias ciertas capacidades para la defensa nacional. Esto muere en 1991 con la caída del muro de Berlín. O sea, la caída del muro de Berlín hace que un elemento que ya había empezado a penetrar la política allá en 1648 con un señor que se llamaba Rothschild, que es el que le permite a la burguesía entrar de alguna manera en la política, ¿sí? Ya ahora la sociedad no solamente inunda la política, sino que también inunda las Fuerzas Armadas, produce cambios muy grandes, y de hecho que cuando nosotros miramos las decisiones políticas, nos damos cuenta que muchas de esas decisiones políticas no son las que le hacen bien al Estado-Nación, sino que son las que están concordantes con lo que la gente piensa. La pregunta podría ser, ¿y la gente piensa lo que libremente quiere o estamos induciendo a lo que la gente debe pensar? Ese es el tema orwelliano, ¿no? Es decir, de pronto me hace acordar a algunas películas, ¿no? Primero, cuando hablamos del 2050, me vino a la mente Yo Robot, de Asimov, ¿no? Esa claro, seguro. Brillante novela con las tres reglas de la robótica. Ojalá que se cumplan
a rajatabla las 3 reglas, ¿no? La principal, no dañar al humano. Y por otra parte, con respecto a las zonas grises, guerras híbridas y conflictos asimétricos o conflictos 4G, ¿qué ha sucedido? Las grandes potencias en lo que es el teatro de operaciones, grandes potencias como Estados Unidos han perdido los 4 conflictos de Vietnam en adelante que han tenido a nivel de guerra 4G. Es decir, un Estado gigantesco con gran poder, no indefinido, pero gran poder al fin, que no puede sostener un conflicto como fue la Argelia de Francia y demás, y tienen finalmente que retirarse, como en Chechenia, Rusia, sin ir más lejos, otra gran potencia, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, este es un problema que tiene varias dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno le preguntara a un oficial del ejército americano, le diría que ellos no perdieron ninguna guerra. Pero si le pregunta a un político americano, le diría que la guerra de Vietnam la perdieron. ¿Por qué? Porque militarmente no han perdido. Han perdido la guerra porque nunca dominaron la voluntad de su enemigo. O sea, no cumplieron el efecto esencial de la guerra por una mala interpretación del concepto político, por un lado. Y por otro lado, ya Vietnam es un ejemplo de lo que es el manejo de la información sin la existencia del ciberespacio. ¿Por qué? Porque ¿dónde gana la guerra Vietnam? La gana en el territorio de Estados Unidos, en la propaganda y en los movimientos hippies de la paz. Ahí es donde pierde Estados Unidos la guerra. Y esto se replica en otros escenarios iguales, excepto Afganistán, que es un caso muy particular, que como bien se llama el cementerio de los imperios, porque Afganistán tiene una población muy especial, o sea que este es un caso que no entraría en las generales de esta no ley, en este intento de dar alguna suerte de teoría. La realidad es que el ciberespacio lo que hace es potenciar terriblemente estas capacidades. Si nosotros leyéramos, estaríamos dándonos cuenta que el ciberespacio potencia ese famoso concepto de la guerra molecular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la inteligencia artificial tiene, como muy bien dice el doctor Usal, que fue un invitado de ustedes, creo que la semana pasada, ¿sí? Más o menos se necesitan unos 15.000 data items para perfilar una persona al 95%. ¿De qué estamos hablando? Mire, estamos hablando de un like puesto en el Facebook, estamos hablando de una contestación a un amigo respecto de alguna cuestión que puede ser política o de un color. Estamos hablando de una interacción. Si nosotros miramos hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos celulares que le dicen cuántos minutos estuvo en pantalla. A mí no me interesó nunca cuántos minutos estaba en pantalla, pero a que lo fabrican sí le interesó. Porque esa información no solamente me dice cuántos minutos, me dice cuántos minutos, qué miré, qué me interesa. Y eso, cuando consigo 15.000 datos de esos, algoritmos de alta calidad permiten, algoritmos que se han hecho a partir de neurociencias, de psiquiatría, de psicología, permiten hacer el perfil de la persona. Yo en esto siempre pongo el ejemplo de mi señora. Mi señora empezó con Facebook hace unos años y Facebook le preguntaba y cada tanto le decía, ¿a vos te gusta el color verde, el rosa, el amarillo? Bueno, hoy por hoy Facebook le dice quiénes son sus mejores amigas, qué colores le gustan, cuándo tiene que hacer, qué es lo que está pensando. O sea, aduro esto porque es un ejemplo también, si se quiere, cómico. Doña Rosa de pronto ingresa en las redes, ve los diarios, de pronto ingresa en una red social como Facebook con su famoso algoritmo que dispone de quién podemos saber y de quién no podemos saber. Y uno pregunta, entra en el aviso de, por ejemplo, parrillas de asado. Misteriosa y milagrosamente, al día siguiente nos comienzan a bombardear distintas ofertas de distintos lugares, quizá el lugar donde uno reside o donde está georreferenciado, digamos así, y entonces aparecen distintos fabricantes de parrillas de todo tipo y color y marca, y lo bombardean, y si uno no contesta a tiempo, el mail se ve inundado de spam, donde venden parrillas para hacer asado, y esto que a algunas personas les sorprende, me parece que es una prueba justamente palmaria de lo que es la elaboración de un perfil, ¿no? Bueno, es peor que eso, porque antes el tema era venderle la parrilla. Ahora al que se lo vende es a la persona, porque los fabricantes comprando a la persona le venden lo que ellos quieran. O sea, ya este es el primer objeto de libertad que estamos perdiendo. Ya no somos nosotros
el que consume determinadas cosas por la propaganda subliminal, por el gusto, por la moda, sino que ya empezamos a consumir lo que nos están vendiendo porque nos vendieron nuestra persona a un tercero. O sea, lo que hoy se compra y se vende son personas. Aunque no creamos, o no, por ahí no nos estemos dando cuenta del todo, hay una esclavitud cibernética. Se venden personas, se venden voluntades. ¿Por qué? Porque esta capacidad que tiene la inteligencia artificial hace algo que es muy interesante. Ha cambiado la espiritualidad por la virtualidad. Las dos hacen lo mismo. Mantienen nuestros secretos y nos permiten hablar con alguien a solas sin que nadie se entere. Creemos que nadie se entera en el caso de la inteligencia artificial. Pequeña diferencia, la deidad siempre iba por el libre albedrío. Cualquiera sea esa deidad, iba por el libre albedrío. La inteligencia artificial va por dominar nuestra voluntad. Y esto es un poquito volviendo al principio, ¿sí? El principio este de la guerra, o sea, dominar la voluntad de nuestro enemigo. Y sin ir más lejos, yo creo que a lo mejor el caso del COVID es la mejor demostración de el efecto de este tipo de dominación. Fíjense que hasta los estados han cumplido órdenes, ¿sí? Que muchas veces han sido contradecidas. Si uno mira las cosas que fue diciendo la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Durante todo el siglo XX, va a encontrar contradicciones espantosas, más allá de la incertidumbre. Hay cierto direccionamiento complejo, pero hay también el efecto máximo del dominio de la voluntad. Hasta ahora, si uno pensara cinéticamente, o sea, usando la fuerza, quién fue el más exitoso de todos, sin duda fue Bin Laden. O sea, Bin Laden logra con 8 personas cambiar la modalidad de vida de Occidente. Bueno, COVID-19 cambió el modo de vida del mundo, por voluntad del mundo. Interesante. Totalmente. Hay un autor español, ya de hace unos años, ¿no? Que se llama, el libro se llama Los rostros de la Esfinge, y habla de la telerrealidad. Concretamente se refiere a la televisión, o sea que es prehistórico ya, ¿no? Pero habla de cómo se manipula la realidad en función de un encuadre de cámara, y de pronto tenemos o una manifestación multitudinaria de acuerdo al ángulo del camarógrafo, o una reunión piquetera de 3 personas si el camarógrafo responde a otra bajada de línea editorial, digamos, de sesgo contrario. Entonces, esta realidad sesgada de alguna manera incide en la voluntad, y hoy por hoy con el bombardeo cibernético que tenemos, que coincido con lo que decía el ingeniero Usal el otro día y que usted refrescara, tenemos tal cantidad de ingresos de datos que a su vez nos retroalimentan, que hasta uno llega a pensar si realmente me gusta lo que me gusta, ¿no? O por qué me gusta lo que me gusta. Uno comienza a hacerse este tipo de preguntas e inmediatamente seguramente se le corta la luz a partir de un interrogante de estas características, ¿no? Bueno, esto es una realidad. O sea, esto que estamos hablando es mucho más fuerte porque la televisión era para manejar masas. Ahora las masas se manejan persona por persona. La capacidad de la inteligencia artificial es que nos atiende a cada uno individualmente. Y esto es muy poderoso. Pero no nos atiende, y este es el problema dentro de los conflictos, para llevarnos a una comunión de ideas, sino que nos atiende para hacer cada vez más grande esa grieta, entre comillas, y esto aparece en conflictos como el de Chile, como el de Colombia, como lo que pasó en Estados Unidos previo a que Trump se vaya. Esos conflictos son acicateados desde este tipo de sistemas. La prueba viviente de esto es Cambridge Analytica, o sea, que es la punta del iceberg de un problema muchísimo más profundo con una inteligencia artificial que todavía no se ha desarrollado todo lo que se debe desarrollar. Y solamente una mala noticia, yo creo que los conceptos de Asimov ya están en el olvido por una lamentable razón. Todos los sistemas de armas actualmente ya incorporan la inteligencia artificial, incluso para tomar decisiones de tiro. O sea, la tercera regla fue olvidada. Qué lamentable esto, pero es así, y realmente es así, se ve en sistemas avanzados, la cúpula de hierro, sin ir más lejos, que tan exitosamente defendiese a un país hace pocos días atrás, pero tenía la capacidad de decidir el propio misil
si caía en determinada zona, no importaba que fuera interceptado, y si caía en determinada zona crítica, merecía ser interceptado, ¿no? Una cosa alucinante, como yo vi algunas placas suyas en algunas exposiciones que dice lo bueno y lo malo de la tecnología, ¿no? Esto es bueno por un lado, pero puede ser absolutamente peligroso por el otro, porque además van creando casi, si se quiere, nuevos sistemas de creencias, ¿no? Es decir, y la gente va cambiando y de pronto va apoyando al hermano mayor o a quien sea, ¿no? Bueno, este es el mundo que tenemos que enfrentar, un mundo complejo, y fundamentalmente el problema es la ignorancia. Volvemos al problema de nos movemos en un ambiente en el cual nos sentimos muy cómodos, pero no lo conocemos en la profundidad que debemos, ni entendemos a veces los procesos que en él se dan y para qué se están dando o tras quién está tras eso. No nos olvidemos que entre las 10 economías más importantes del mundo, ¿sí? Hay 4 o 5 que no son estatales. O sea, hoy por hoy estamos acercándonos a un nuevo tipo de conflicto, que es el conflicto transnacional de origen no estatal. O sea, el Estado westfaliano, ese que nació allá en 1648 y que lo tenemos como modelo todavía de funcionamiento de los estados modernos, está en una crisis muy grande, mucho más grande de lo que a veces uno puede avisorar. Y esta crisis está profundizada porque esas empresas o esos grupos transnacionales pueden tener sus propios ejércitos, pero los ejércitos no son solamente ejércitos de mercenarios cinéticos. Hoy tenemos ejércitos de mercenarios virtuales y como yo muchas veces he comentado en nuestro observatorio, esa realidad de Napoleón de que la infantería era la reina de las batallas, bueno, en este mundo va a cambiar por una de los cibersoldados, son los reyes de las mentes. Y ese es el fin de las guerras, ¿no? Que es verdad, y me quiero quedar con este razonamiento que nos debe alertar, por supuesto, de hacia dónde vamos, y nos debe, teóricamente, permitir, en la medida de nuestras posibilidades de resistencia, por decirlo de alguna manera, a la tecnología, o a lo malo de la tecnología, por lo menos con esta charla tratar de estar atentos, ¿no? Y no caer en el viejo truco de sentarnos en la nieve, porque nos va a invadir la dulzura y nos vamos a dormir y no nos vamos a despertar. Y con esto, amigos, se nos ha acabado el tiempo, brigadier. Yo le agradezco enormemente esta visita cibernética, que seguramente agregará algunos data ítems, algunos para bien, y lo convido desde ya a que sigamos profundizando a futuro en estos temas que tan importantes son para la sociedad y que muchas veces no se tienen en cuenta. Bueno, muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, Luis, por el convite. Y sí, realmente está en el conocimiento, como decía Toffler, el secreto para vivir en estos nuevos mundos. Cada vez tenemos que tener una cultura más desarrollada. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre dispuesto. Gracias mil, y a ustedes, amigos, con esta reflexión no me queda más que despedirlos hasta nuestro próximo encuentro, diciéndoles, y hoy más que nunca, nuestra frase de cierre, que ya es un latiguillo, ¿no? Una muleta: hagamos entre todos que esto valga la pena. Buenas noches.